Muy buenos días a todos y todas el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido pasar esta semana de evaluaciones de la mejor forma posible, que hayan podido también disfrutar de las actividades que los docentes estamos planteando para ustedes. Es supremamente importante que traten de ocupar su tiempo de manera adecuada, es decir, que tengan su cronograma, que hagan sus actividades y pues que en esta semana de parciales hayan podido revisar toda esa información que hemos visto tanto en historia como en geografía. Y pues no siendo más, vamos a ir con la sesión del día de hoy. Esta es la última sesión que nosotros en la cual vamos a trabajar lo que es la globalización. Estamos en el curso de geografía en noveno. Eh, Listo. Tenemos allí entonces nuestro curso de geografía en noveno. Eh, Estamos en nuestra UTP número 17, fecha del 13 al 17 de junio. La meta de comprensión para este trimestre es identifica el impacto de la globalización en la transformación del mundo y los efectos de esta en la sociedad colombiana. El desempeño que estamos trabajando, además, reconoce las principales manifestaciones de la globalización en la sociedad colombiana, y el tema es cómo nos afecta la globalización directamente a nosotros, la población, digamos que gruesa de esta ciudad, de esta población, ¿vale? Entonces, pues, para recordar, nosotros tenemos que tener allí en cuenta qué es la globalización. Y la globalización entonces es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, ¿cierto? Y eso, digamos que ha convertido al mundo en un lugar o en un mundo mucho más eh, interconectado, ¿cierto? Entonces esa interconexión lo que nos va a nosotros a, a permitir es tener un solo sistema, un solo sistema político, un solo sistema social, un solo sistema, eh, digamos, cultural, ¿cierto? Donde se manejen los mismos valores, donde se maneje la misma economía, donde se manejen, digamos, que las mismas situaciones. Eh, entonces, teníamos también en cuenta varias de esas, digamos que globalizaciones. Teníamos una globalización tecnológica, una globalización económica, una globalización política, una globalización cultural y una globalización social, ¿vale? En ese orden de ideas, entonces nosotros eh, tenemos allí la pregunta de si la globalización es buena o la globalización es mala, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que, digamos, ciudadanos de cualquier país estamos dentro de esta dinámica, ¿cierto? Y a todos ya nos está afectando, algunos de manera positiva y otros de manera negativa, ¿cierto? Pero lo que sí debemos saber es que ya la sociedad colombiana se encuentra en esa dinámica de globalización, ¿vale? Para continuar entonces con esas ideas sobre la globalización, si son buenas o si son malas, pues debemos revisar nuestra sociedad y en qué le aporta o en qué aporta la globalización y en qué otros ámbitos de nuestra sociedad no es tan buena, ¿cierto? Entonces, sí o sí, sabemos que hay unas repercusiones en la sociedad y esas situaciones se dan por la globalización. Entonces, vamos a ir con un dibujo, una ilustración que yo de alguna manera pude encontrar, que me parece muy pertinente para revisar ciertas características que quiero que ustedes, porfa, tomen de esas características en relación con este dibujo, ¿cierto? Bien sea escribir cada uno de los elementos que encontramos en este dibujo o el análisis que vamos a realizar de de cada una de esas situaciones, ¿vale? Entonces este es nuestro personaje que se está preguntando, ¿globalizado yo?
pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cierto? Como que no reconoce y él está ajeno a ese proceso que conocemos como la globalización. Entonces tenemos nuestros dos primeros elementos gráficos de este dibujo y el primero es gracias al avance de las tierras para el pasto de ganado de las multinacionales en el Amazonas, nos estamos deshaciendo de esos molestos árboles, ¿vale? Entonces, el elemento que debemos resaltar aquí es que la globalización, y si nos vamos nosotros al dibujo de esta sesión, pues el que está comiendo, ¿no? Finalmente está comiendo una hamburguesa hecha de carne, pero también es un proceso en el cual, como aquí lo está evidenciando, es un proceso que si es un mercado global, pues necesita muchísima, muchísima carne, ¿cierto? Y en ese orden de ideas conocemos el problema del Amazonas, por ejemplo, lo que nosotros vivimos con los incendios masivos en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, pues fue algo muy difícil y eso es porque hay gente que quema el Amazonas para que sea mucho más fácil deforestarlo y así posteriormente sembrar otra cosa, sembrar pasto, sembrar otra o meter vacas allí, ¿cierto? Entonces, el problema de la ganadería extensiva, el problema de la ganadería a nivel Colombia, es también una problemática que debemos tener presente allí porque es algo de la globalización. Entonces, esa carne es para todo el mundo. La carne que está en el Amazonas no es solamente para los países que estamos en el Amazonas, sino para todo el mundo. Bien, eso como primer elemento y primer análisis que hacemos de este dibujo. También tenemos el otro. Dice, hola, soy Hisao Mimoto de Tokio. He diseñado tu móvil, tu reloj de pulsera, tu Tamagotchi. Es un juguete que había hace un tiempo. De pronto sus papás lo recuerden. Dentro de 5 años me dan vacaciones. Entonces, hay una problemática y es que, por ejemplo, la mano de obra en los países como Alemania o, bueno, en general, los países de Europa, ¿cierto? Y los países desarrollados de Estados Unidos, Canadá, todos los países desarrollados tienen muy buenas leyes, ¿cierto? Y políticas que protegen a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, ellos se dan cuenta que empresas industrializadas, por ejemplo, entonces Apple o Adidas, ¿cierto? Se da cuenta que hacer las camisetas y hacer todos sus productos de Apple o de Adidas sale muy costoso hacerlo en Estados Unidos, aunque sea una empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque los salarios de los trabajadores son totalmente diferentes y ellos tienen unos derechos y una calidad de vida garantizada. Sin embargo, en países como Asia, también hay personas que no tienen tanta facilidad para encontrar esas buenas condiciones laborales y entonces, por ejemplo, dice dentro de 5 años me dan vacaciones, es decir, que están vulnerando como esos derechos que tenemos. Entonces, diseñan los celulares, diseñan los relojes, diseñan toda la tecnología, sin embargo, están siendo de alguna manera explotados por empresas que no son de esos países, sino son empresas muy grandes que hay a nivel mundial. Por ejemplo, Apple o Adidas, ¿cierto? Tenemos otros dos elementos gráficos allí. Dice, hola, da igual de donde sea, seguro que en mi ciudad hay un McDonald's. ¿Acaso lo dudabas? Entonces, aquí nos está hablando básicamente de esa problemática que nosotros veíamos de las grandes marcas y de las grandes empresas de comida en el mundo, ¿cierto? Entonces, el hecho de que él diga como da igual de donde sea, seguro en su país hay un McDonald's. Y si nosotros nos ponemos a revisar el mercado de McDonald's, solamente en países realmente difíciles, pobres, conflictos, bueno, que tengan como una situación específica, no hay un McDonald's, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a pensar, el negocio de McDonald's no es la hamburguesa, el negocio de McDonald's es que tiene las propiedades mejor ubicadas en todo el mundo. Si quiere usted revise, por ejemplo,
la ubicación de los puntos de McDonald's en Bogotá. Son puntos grandes, o sea, ¿cuánto vale un terreno de esos en McDonald's? Entonces, McDonald's parece vender hamburguesas, pero su real negocio es la finca raíz, porque tiene muchísimas propiedades, o sea, muchas propiedades, y esas propiedades pues van aumentando de su valor comercial a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, ellos venden hamburguesas. Entonces es ese problema, no solamente está McDonald's, está Burger King, hay como ciertas cadenas que están allí y en muchos países, no solamente acá en Colombia, que también tienen como unas condiciones para los trabajadores poco favorables. ¿Listo? Entonces vamos a ir allí al siguiente elemento gráfico. Dice, hola, soy Fátima Abdullah de Marruecos y te doy información información telefónica, eso sí, bajo el nombre de Cristina López. No le vaya a dar un infarto a alguien. Entonces, es una forma, si bien la tecnología a nosotros nos conecta y nosotros podemos llamar a otros países mucho más fácil que antes y tenemos una comunicación mucho más globalizada, pues digamos que puede ser que en países de Medio Oriente la mano de obra, ¿cierto? El trabajo de las personas que llaman para hacer sus ofrecimientos de telefonía o de algunos productos o de tarjetas de crédito, evidentemente no son acá. Una experiencia personal aquí es que en algún momento cuando yo no había iniciado mis estudios universitarios, yo trabajé en un call center y a mí me tocaba llamar a México, ¿cierto? Y allí ofrecer unos seguros de vida que incluso a mí me tocaba simular un poco la voz del mexicano. Entonces, pues digamos que este tipo de contactos, ¿cierto? Este tipo de trabajo, pues evidentemente es porque es mucho más barata la mano de obra aquí que en otros países. ¿Cuánto le, ¿Cuánto le pagan a un alemán para que todo el día está haciendo llamadas? Probablemente le pagan mucho más, tiene una calidad de vida muy buena a una persona que se la pasa llamando aquí todo el tiempo, ¿cierto? Que ese es su trabajo y su calidad de vida no va a estar tan, tan en equilibrio con, por ejemplo, una persona en un país desarrollado. Entonces, esa imagen nos está hablando precisamente como de esas situaciones en las cuales la mano de obra en algunos países es mucho más barata y las empresas se aprovechan de eso para que sus ganancias sean mucho más grandes. Tenemos otro elemento del dibujo que está interconectado. ¿Listo? Entonces tenemos en un principio a nuestro personaje que está diciendo globalizado. Yo globalizado no creo. Dice, hola, soy el dueño de Palomeque S.A., la empresa Palomeque S.A., en Sabadell, y le pago el sueldo a este tipo. También tengo un lío con mi secretaria. Ya sé que no viene el caso, pero me hacía ilusión contarlo. Entonces, bien, tenemos aquí un primer elemento de un trabajo. El tipo trabaja en una empresa que se llama Palomeque S.A., de allí recibe su sueldo para comprar y para consumir las cosas que básicamente le ofrece el mercado, ¿cierto? Y allí entonces nosotros tenemos al señor diciendo, también tengo un lío con mi secretaria, ya sé que no viene el caso, pero me hacía ilusión contarlo. Pues digamos que él está en una posición de poder, ¿no? Entonces él es mi empleado, yo soy aquí, yo pues básicamente manejo mis cosas como yo quiera, ¿no? Es como unas relaciones allí de estructura de empresa que también se comparte a nivel mundial. La estructura de la empresa es la misma en casi todos los países. Acá, vamos con el siguiente. Soy el dueño de Cramp Ter Industries Inc. Camp Ter Industries Inc. de Múnich. Entonces el man es alemán. Nuestro grupo absorbió hace un año a Palomeque S.A. Entonces acá nosotros estamos viendo que una empresa alemana le compró, ¿cierto? Palomeque S.A. a una empresa gringa. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho más capital. La absorbió, significa que la hizo parte de sí. Sin embargo, este señor aún cree que es el jefe, pero el verdadero jefe es
este personaje que está acá. Y eso pasa con las empresas. Cuando hay unas empresas muy grandes, ¿cierto? Lo que hacen es absorber las otras empresas. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, acá en Colombia conocí el caso de una empresa de flores que importaba flores, unas rosas que duraban aproximadamente 6 meses, un trabajo muy interesante de un ingeniero químico de un ingeniero químico de la Universidad Nacional, creo que era de la Nacional el tipo, y resulta que el tipo se asocia con un personaje que es capitalista, que tiene dinero. Entonces, él se asocia y empiezan a facturar, es decir, muy buena la idea, la venden en todo el mundo, la rosa que dura 6 meses, entonces el boom, ¿cierto? Algo que había estado de alguna manera desarrollado por una persona, ¿cierto? Resulta que vino una empresa muy grande que tiene mucho recorrido y que tiene mucho capital, mucho más capital que este señor que en un principio ayudó a que ese producto del ingeniero químico surgiera. Resulta que esa empresa le dijo, listo, yo quiero invertir en esta empresa. Entonces yo les voy a duplicar. Entonces la empresa vino y les puso sobre la mesa por ejemplo, si la empresa está evaluada en 100 millones de pesos, entonces la empresa grande puso otros 100 millones de pesos, capitalizó, invirtió dinero para que la producción fuera mucho mejor, para que todo eso, ¿cierto? Entonces, la empresa grande se quedó con el 50% de esa empresa que en un principio era pequeña, ¿cierto? Y los otros dos personajes, el ingeniero químico y el capitalista, se quedaron con el otro 50%. Eh, Al cabo de unos años trabajando con las dos empresas, resulta que la empresa le dice, listo, vamos a capitalizar de nuevo vamos a capitalizar, es decir, vamos a recoger, ¿sí? Vamos a recoger nuestras inversiones, vamos a invertir más en la empresa. Pero pues la empresa grandísima con mucho dinero dijo, listo, yo voy a poner esto, necesitamos capitalizar en esto. Como él es el 50%, el dueño del 50%, entonces pues tiene todo el derecho. Pero el capitalista y el ingeniero químico se quedaron sin dinero, o sea, no tenían dinero con qué responderle a una empresa multinacional. Entonces ellos les dicen, no tenemos dinero. Entonces la empresa grande les dice como, pues yo necesito capitalizar. Entonces véndame su parte. Entonces le compran la parte al ingeniero químico y le compran la parte al capitalista. Y el capitalista y el ingeniero químico se quedaron sin la empresa y la patente, el trabajo, el mercado, todo lo que ellos habían trabajado durante muchos años, aproximadamente 15 años, se lo quedó una empresa grande. Entonces así se absorben las grandes empresas. Pero entonces aparece otro personaje aquí, ¿cierto? El personaje de abajo, el que vemos abajo, dice, mi cargo no cabe en esta viñeta. Dirijo la Ultimate Corp de Washington, que a su vez posee el grupo de Cramp, Terra Industries Inc., y aparte de eso, soy el responsable de casi todo lo que va mal en el mundo. Tengo un perro que se llama Ron. Digamos que acá sabemos que ya hay una empresa gigante, mucho más grande que la anterior, la de los alemanes, y mucho más grande que esa pequeña empresa que era Palomeque S.A. Entonces estamos tercerizando el trabajo, estamos trabajando para empresas que ni siquiera sabemos cómo son. También me pasó en el caso de acá de Colombia, en algún momento trabajé en Jumbo, almacenes Jumbo, y allí yo me di cuenta que esto era chileno y esto era una empresa chilena gigante, no sabía. Eh, y hay muchas empresas así que ya ni siquiera pertenecen a Colombia. Hay bancos que, por ejemplo, Colpatria, que ya no es un banco colombiano, sino es un banco que compró Scotiabank, un banco de la Unión de Gran Bretaña. Entonces, ahí esa anécdota. Tenemos aquí, dice, hola, soy William Smith de la Universidad de California y quiero certificar que este tipo nunca ha asistido a nuestro centro. Ni él ni los miles de tarugos que llevan camisetas similares. Entonces digamos que hay como también allí una relación difícil con la universidad porque la universidad también se globaliza. Los aprendizajes que nosotros recibimos aquí en Colombia también son parecidos a los que reciben en México, en Ecuador, y hay como un estándar de educación allí para América Latina. Entonces, eso por este lado. Después dice, hola,
Soy Mwanga Mbutu. Tuve que emigrar a Europa cuando mi gobierno expropió mi poblado y se la dio a una chocolatería belga. Veámoslo por el lado positivo. Aquí el chocolate está barato. Entonces aquí los problemas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos no muy lejos, los campesinos colombianos que han sido desplazados por la violencia y que posteriormente sus tierras han sido compradas por grandes industrias, por ejemplo, de la palma de cera, una palma que se utiliza para el combustible, una palma que se utiliza para los aceites que nosotros en la cocina, pero ni siquiera es un mercado colombiano, sino es un mercado americano. ¿Cierto? Esos campesinos, ¿qué tienen que hacer? Pues migrar hacia otros lugares, a otras ciudades, para llevar así una calidad de vida mejor, ¿cierto? Entonces, por este lado tenemos todo eso. Y acá, hola, soy un niño indonesio y te he cosido las bambas. A ver, y te he cosido las bambas. A ver si por fin en una ONG de esas me descubre. A ver si por fin una ONG de esas me descubre y me da un papelito en uno de sus anuncios. Entonces, digamos que la explotación en algunos países que ha provocado la globalización, ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Indonesia, en China, donde las personas trabajan por un plato de comida diario, entonces es como una situación muy difícil. Entonces, la globalización no es buena para todos, la globalización se tiene que revisar contexto a contexto. Entonces, es supremamente importante que reconozcamos todas estas problemáticas alrededor, evidentemente, de nuestro personaje. Ahora, ya para finalizar, entonces quiero compartir una última diapositiva, que es la siguiente. Tenemos entonces esta situación donde dice, bienvenidos al mundo globalizado. Entonces el niño, claro, va a entrar a esa globalización, pero le dice, ¿a dónde crees que vas? Ni siquiera tienes una computadora, no puedes entrar. Entonces, el acceso a la información también está mediada por una entrada de capital. Si ustedes no tuvieran computador, no podrían acceder a eso que llaman globalización, ¿cierto? En este momento, una familia campesina que supongo deben estar aislados por la cuarentena, no tendrían acceso a todo lo que ustedes tienen. Yo puedo llamar y pedir un domicilio, o sea, me puedo mover, pero una persona que no tiene esos recursos tecnológicos, entonces la globalización se lo come, se lo consume y no lo deja progresar. Al contrario, se ve como un atrasado. Pero eso no significa que sean personas atrasadas, ¿saben? Eso significa que la globalización no está pensada para otros ambientes y para otros espacios, ¿sí? Cuéntenme ustedes, no sé, de pronto que hagan en sus anotaciones las preguntas pertinentes, no se les olvide, dentro de 8 días tenemos encuentro por Zoom, entonces es bueno que tengan todas esas preguntas, quizás yo también tenga algunas y la idea es que pues pongan una reflexión sobre esta imagen que les dejo aquí. Listo, chicos, no siendo más el día de hoy, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, por favor, cuídense. Espero que les haya ido muy bien en los parciales y chao, chao.